Pues bueno, buenas tardes. Estamos en otra sesión de las sesiones interdepartamentales que tenemos por parte de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, en donde, como ustedes saben, pues participan todos los residentes de las diferentes sedes de adultos y de pediatría también, de hematología, y pues en esta ocasión el tema es muy importante. Sabemos que luego las transfusiones o la medicina transfusional no es así como el encanto de muchos hematólogos en México, pero pues tiene muchos encantos, ya lo dirán nuestros expertos que tenemos ahora, y además es muy importante, el saber de la medicina transfusional es fundamental. Entonces consideramos que es un tema muy conveniente e importante de que se comente con nuestros expertos y con el caso que ahora toca a hematología del IMSS de Puebla, del Hospital Manuel Ávila Camacho. Pero bueno, para más información le dejo la palabra a la doctora Roberta de Michelis para que nos diga y nos explique la sesión del día de hoy. Adelante, Roberta, por favor. Gracias, doctor. Pues bienvenidos todos a nuestra sesión de hoy. Pues como siempre, a nombre de toda la mesa directiva les damos la bienvenida. Antes de entrar ya de lleno a la de ahorita, pues les vamos recordando que la próxima semana tenemos esta sesión extraordinaria de neoplasias mieloproliferativas que va a estar pues muy interesante. Pero bueno, ya entrando de lleno a esta sesión y particularmente para los que no han estado en nuestras sesiones, nuestros profesores invitados tienen directamente el link y si no a través de la página de las sesiones de AME, como entraron todos, como ya saben, les aparecen pues dos iconos distintos, ¿no? Estos dos botones, ahorita estamos todos aquí en esta sesión plenaria. Cuando yo les diga, nos vamos a ir a los tres grupos distintos para poder discutir diferentes aspectos del tema y del caso en grupos más pequeños y entonces nos iremos al otro grupo de Zoom, ya sea a través del link que tienen nuestros expertos o los demás a través de la plataforma y quedaremos en alguna hora en particular para regresar a este mismo link que estamos ahorita, que es el primero que tienen y el de la sesión plenaria para poder volver a discutir todos pues juntos en esta sesión como ahorita. Entonces, como ya comentaba el doctor Mellón, pues la sesión del día de hoy le corresponde al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del IMSS en Puebla. Nos acompaña aquí la doctora Patricia Zagoya, que es la profesora titular del curso de hematología en este hospital. Y tenemos dos residentes que están aquí con nosotros para presentar el caso clínico y después la revisión del tema. Está con nosotros la doctora Luz Lorena Tolamatl, de residente de segundo año, la doctora Melissa Daniela Martínez, también residente de segundo año, que ellas pues hicieron la revisión del caso y del tema. Y tenemos también a tres expertos invitados que van a estar en los tres grupos para discutir de forma específica los temas que a cada hospital nos tocarán discutir y para estar después también en la discusión final. Que tenemos al doctor Emanuel Fernández, hematólogo pediatra y especialista en medicina transfusional, que pues recientemente estaba en el Centro Nacional de la Transfusión y ya volvió al área más clínica, ahorita en el banco de sangre del Instituto Nacional de Pediatría. Tenemos a la doctora Carla Bermúdez, que es la encargada del banco de sangre del INCAN, y a la doctora Adriana Tripp, la encargada del banco de sangre del Instituto Nacional de Nutrición, ambas hematólogas de adultos. Entonces, bueno, sin más de mi parte, ya me despido aquí, bueno, por ahora, para dejar la presentación del caso y después irlo discutiendo. Entonces, si quieren poner de una vez la pantalla para la presentación del caso, si van teniendo alguna duda del caso, la pueden ir haciendo en el chat de aquí del Zoom, porque vamos a tener unos minutos al finalizar el caso para poderles hacer las preguntas del caso y o si no, levantar la mano y hacerla directamente hablando. Ya les dejo la palabra.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Luz Lorena Tolamat Sevilla, soy R2 de Hematología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho IMSS en Puebla y les voy a presentar un caso clínico de complicaciones asociadas a la transfusión. Dentro de los datos demográficos, es un paciente masculino de 26 años, originario y residente de Puebla, escolaridad y licenciatura, ocupación empleado, estado civil soltero y religión católica. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, los abuelos paternos y maternos finados se desconoce causa de muerte, padre y madre vivos y sanos sin enfermedades crónico-degenerativas. Dentro de los antecedentes no patológicos, vivienda, habita casa prestada, cuenta con servicios básicos de urbanización, agua, luz, drenaje, niega convivencia con animales y niega hacinamiento. Hábitos higiénico-dietéticos, baño y cambio de ropa a diario, alimentación balanceada, combi negativo, biomasa negativa, toxicomanías negativas y niega exposición a mielotóxicos. Dentro de su padecimiento actual, el paciente inicia con un mes de evolución con síndrome anémico, astenia, adinamia, anorexia, por lo cual acude con médico privado, quien inicia protocolo de estudio, le toma una biometría inicial que reporta hemoglobina de 5.3 gramos decilitro, leucocitos de 770, neutrófilos de 340 y plaquetas de 29,000. Es referido a médico privado, un hematólogo privado, quien le realiza aspirado de médula ósea con toma de inmunofenotipo de médula ósea, ya con reporte de leucemia mieloide aguda M4. Es enviado a segundo nivel de atención, donde recibe apoyo transfusional con 2 concentrados eritrocitarios y es enviado a la UMA de Puebla para protocolo de estudio e inicio de tratamiento. Ya con nosotros, dentro de la exploración física, signos vitales en rangos normales, tensión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 20, saturación de 97%, con FIO2 de 21, temperatura de 36. Dentro de la exploración física, paciente pues con palidez de piel y tegumentos, subhidratado, neurológicamente íntegro, resto de la exploración física normal, no se palpa hepato ni esplenomegalia y no datos de sangrado activo. Dentro de los laboratorios del ingreso, ingresa con unos leucocitos de 1380, neutrófilos de 430, tiene una anemia grado 3 de la OMS, normocítica normocrómica, con las plaquetas de 36,000 y dentro de los laboratorios, creatinina de 2.23 y el resto de laboratorios normales con una DHL de 201. Laboratorios al ingreso, perfil tiroideo con una TSH de 0.322 y panel viral negativo. El laboratorio a ingreso, ya ingresa con un inmunofenotipo de médula ósea con 24% de blastos, con una biopsia de médula ósea infiltrada por leucemia mielomonocítica aguda y se realizó una depuración de orina de 24 horas, con 50 mililitros minuto. Dentro del abordaje, pues ingresa a nuestra unidad y se inicia tratamiento intensivo con quimioterapia 7+3, inducción a la remisión. En el día +5 de su tratamiento, el paciente presenta neutropenia febril. Se inicia antibiótico-terapia empírica y con cefalosporina de tercera generación y aminoglucósido. Y en este momento se realizan policultivos, se le realiza radiografía de tórax, se le realiza examen general de orina, no se encuentra foco infeccioso. Posteriormente, en el día +9 de la quimioterapia, paciente persiste con fiebre. Esta vez sí se encuentra un foco pulmonar, un foco infeccioso pulmonar, como podemos observar en la radiografía con infiltrados pulmonares, por lo cual se escala antibiótico-terapia a carbapenémico y glucopéptido.
Aquí, se le realiza una tomografía de tórax donde se observa ahí los infiltrados bilaterales. Posteriormente, en el día +10 de quimioterapia, el paciente presenta la siguiente biometría hemática con unas plaquetas de 5,000, por lo cual se decide transfusión de féresis plaquetaria. Durante la transfusión de la féresis plaquetaria, el paciente presenta las siguientes lesiones dermatológicas tipo urticaria, por lo cual se diagnostica reacción transfusional inmunotipo urticaria. Se inicia manejo de esta complicación, se suspende la transfusión de féresis plaquetaria, se administra antagonista H1 y se reporta la reacción adversa y se regresa la féresis plaquetaria a banco de sangre para su análisis. De acuerdo, muchas gracias. Pues va a haber muchas cosas interesantes que discutir. No sé si hasta ahorita, en este momento, alguien quiere hacer alguna pregunta en específico del caso. Y mientras vemos si alguien tiene alguna pregunta específica del caso, quisiera ver si alguien de los que están aquí, ya sea Carla, Emanuel o Adriana, pudieran como ilustrarnos un poco de en estos casos, si ustedes reciben esa féresis de vuelta, ¿qué hacen con ella? Sí, bueno, creo que también es importante el considerar que todas las reacciones adversas a la transfusión tienen que ser notificadas al banco de sangre. Y ya que a nosotros nos llega ese tipo de componentes sanguíneos, lo que nosotros tenemos que hacer en el banco de sangre, de acuerdo a lo que está escrito en la normatividad y en las guías internacionales, es verificar siempre, independientemente si estamos sospechando que es una reacción hemolítica o no, tenemos que verificar que haya sido el componente correcto para el paciente correcto y que haya sido el componente correcto, es decir, que si pidieron la féresis hayamos mandado a féresis, eso es básicamente de corroboración de identidad. Pero la otra, también nosotros tenemos que corroborar los grupos sanguíneos tanto, y compararlos con los estudios predonación de grupo sanguíneo, rastreo de anticuerpos irregulares y hacer una prueba de Coombs, que es básicamente lo que se encargaría el banco de sangre. Y en caso de que lo tengamos disponible, que en muchos bancos de sangre no lo tenemos, es tomar un hemocultivo del restante del componente para poder descartar que no estuviera el componente contaminado con alguna bacteria. Pero es hasta ahí, hasta donde nosotros llegamos. Sin embargo, si existe la sospecha de una reacción transfusional que no fuera una reacción hemolítica, es parte del clínico el continuar con el abordaje. Si sospecho que es una reacción hemolítica, pues hay que pedir perfil de hemólisis, ¿no? Hay que pedir incluso aptoglobinas, o sea, hay que hacer como todo el abordaje. Si sospechamos de taco, pues hacer el abordaje de las complicaciones pulmonares. Y básicamente el banco de sangre se acorta hacia el abordaje de los posibles errores y de una incompatibilidad ABO, y si acaso de la toma de los hemocultivos, pero el clínico tiene que continuar con todo el abordaje. De acuerdo, creo que al ratito Sí. tendremos más que discutir. No sé si Carla quería agregar algo. No, nada más, pues agregar algo importante en el caso es que siempre ante una sospecha de reacción hay que suspenderla, no retirar la vía, pero sí suspender la transfusión, porque dependiendo del grado de severidad es si podemos o no continuar la transfusión. Y algo que he visto que sucede, no muy frecuentemente, es que quitan la vía y bueno, si era una reacción leve ya no se continúa esa transfusión y ese hemocomponente pues ya no se puede reutilizar. Entonces, sí, algo muy importante es suspenderla, hablarle al médico encargado, que es el que debe evaluar la transfusión y ver el grado de severidad y ver si podemos reiniciarla o no de acuerdo a los signos y síntomas. De acuerdo, creo que hay algunas preguntas. Me parece que Andrés era el primero que levantó la mano. Gracias. Yo tenía dos preguntas. Uno era si teníamos los signos durante la transfusión, o sea, previos y durante la transfusión, si habían cambios en los signos vitales, que eso nos ayuda a orientar. Y creo que la otra la hicieron en el chat, que es muy válida, sobre el grupo que tenía las plaquetas, el grupo del donante y el grupo del receptor. Adelante, Luz, ¿nos puedes ayudar con eso? Sí, el grupo sanguíneo, el grupo del paciente O positivo
bien. ¿Cuál era la otra pregunta? Y los signos vitales, si hubo cambios Los en signos los signos vitales, vitales. no, se mantuvieron en rangos normales, únicamente si presentó prurito el paciente. Como Ok, agregado. de acuerdo. Marlene tenía otra pregunta también. Era similar a la pregunta que dio Andrés, pero yo lo que iba a preguntar es que si había en ese momento algún dato de anafilaxia, pero pues si los signos estaban normales, pues interpreto que no. Era nada más guiado a ver si esta reacción transfusional era más de tipo anafiláctica o si solamente fue el prurito lo que presentó. Sí, únicamente se acompañó de prurito. Signos vitales dentro de parámetros. Ok, Adriana, creo que querías comentar algo también. Sí, nada más complementar un poquito el comentario de Manuel, que es muy importante que el contacto, que tengan ese primer contacto con el banco de sangre, saber de entrada si ese paciente es un paciente que se ha transfundido antes, o sea, los antecedentes transfusionales, digo rápidamente, y el diagnóstico de base, eso nos ayuda muchísimo y es un dato que omitimos o ponemos así como, ¿por qué es anemia? Y pues sí, pero el diagnóstico de base es una leucemia mieloide aguda, entonces ya nos da una idea de qué tanto se transfunde ese paciente o la edad del sexo, o sea, detalles como muy básicos, pero que a veces omitimos como en esta comunicación con el resto. De acuerdo. Pues creo que podemos irnos ya a los grupos a discutir en los grupos pequeños las distintas partes que abarcan todo este tema tan grande de reacciones transfusionales. Son las 7:20 ahorita. Nos vamos pues al otro link de Zoom para estar por grupos y para tener como suficiente tiempo para la discusión y aprovechar a nuestros expertos, podemos vernos de vuelta aquí a las 8 en punto para ver pues la discusión final. Nos vemos a las 8 en este link de vuelta. Pues ya está ahí, Iván. Pues si quieres, para no retrasarnos más. Sí, Te bueno, a escuchamos. nosotros nos tocó estar en el grupo 1 y básicamente fueron las preguntas de cuándo sospechar de una reacción transfusional, en qué temporalidades suelen presentarse, el algoritmo que debemos hacer para el manejo ante una posible reacción transfusional, qué pruebas realizar. Y bueno, dentro de todo esto, pues el algoritmo, lo primero que tenemos que hacer es acudir pues al llamado de enfermería o de quien sea que nos avise que está presentando alguna reacción del paciente. Y pues dentro de esto, lo primero que hay que checar, que fue muy importante también que discutimos, es verificar que el concentrado que estamos administrando sea el correcto para el paciente y pues que dentro de esto pues sí sea para él. En caso de que sea un concentrado que no va dirigido hacia nuestro paciente, pues sí es importante en este caso sí detener la transfusión, hay que mantener la vía permeable para que podamos pues tomar alguna medida en caso de, y en caso de que pues el hemocomponente sí sea el que va a ocupar nuestro paciente, pues hay que tomar los signos vitales, hay que evaluar tanto la circulación vía aérea y la ventilación. En caso de que tenga pues fiebre, esto vamos a ver si es mayor a 1 grado centígrado o 1 a 2 grados centígrados, y si es mayor a 38 grados. En dado caso de que sea mayor a 38 grados, pues hay que evaluar a nuestro paciente y ver si es necesario suspender o no la transfusión. Si suspendemos la transfusión, pues nada más hay que valorarlo, ver cuáles de las posibles reacciones transfusionales pueden ser, que dentro de estas pues pueden ser varias, como pueden ser sepsis, alguna reacción febril no hemolítica, hemólisis, alguna reacción anafiláctica, tralio, taco y alguna púrpura posttransfusional. Dependiendo de lo que estemos pensando que pueda tener nuestro paciente, pues serán las medidas que debemos tomar o de llevar a cabo. Si sospechamos que tenga sepsis, pues hay que parar la transfusión, hay que tomar un hemocultivo tanto del componente sanguíneo como de nuestro paciente. Si tiene una reacción hemolítica, pues sí hay que pedir todo el panel de hemólisis. Dentro de estos, pues hay que pedir aptoglobinas, hay que pedir bilirrubinas, electrolitos séricos, creatinina sérica, y pues también un examen general de orina. Si pensamos en un tralio taco, pues siempre tener una radiografía para poder distinguir en uno u otro, tomar un BNP o un pro-BNP, y pues si se pudiese, que digo, no en todos los centros, pues un HLA del receptor. Si pensamos en una reacción anafiláctica, pues hay que ver qué grado
bueno, qué grado es. Si nada más es algo como rash, pues podemos nada más detener la transfusión, medicar al paciente para ver que no suceda alguna otra cosa y se pudiese reanudar la transfusión. Y en caso de que fuera pues una reacción anafiláctica, si hay que separar completamente la transfusión, quizás administrar adrenalina y si se puede pues buscar niveles séricos de IgA o anti-IgA. Esto pues como cuestiones en qué pruebas realizar. Y también hablamos algo acerca de la premedicación. La verdad es que en los centros en los que estamos, en el Instituto Nacional de Cancerología, pues no lo hacemos generalmente. En el 20 de noviembre también dijeron que generalmente no se hacía. Y nada más en caso de que nuestro paciente haya presentado alguna reacción transfusional, pues más bien tener los lavados de los concentrados eritrocitarios y las plaquetas, pues desplasmatizarlas. Y hablamos también un poquito acerca de qué medidas se toman previo a que un paciente pueda donar, y de estos, pues generalmente pedimos HIV, hepatitis, sífilis y brucela. Y en cuanto a las infecciones, pues generalmente dijimos que eran muy poco presentadas, pero pues que estas no podíamos confirmar qué tantas ocurren pues en general, pero normalmente entre 1 a 50,000 o 1 a 1.5%, que fue lo que hablamos nosotros. De acuerdo, muchas gracias, Iván. Ya tendremos tiempo al final para los últimos temas que discutir. Del grupo 2. Bien, alguien del grupo 2, olvidamos nombrar a quién sería el que presentara, pero quién de los que participaron quiere resumirnos de qué fue de lo que estuvimos hablando con la doctora Bermúdez. ¿Alguno de ustedes? ¿Quiere que lo resuma, doctor? Adelante, Sí, Santiago. por favor. Gracias. Pues comentábamos de la reacción febril no hemolítica. La definición es que sucede generalmente alrededor de 4 horas de la transfusión, que no tengo otros datos que expliquen los signos o síntomas, que no tenga datos de hemólisis, y la fiebre se define, depende de dónde la leamos, pero generalmente más de 38 grados o más de 1 grado centígrado de la basal o la presencia de escalofríos. Esta se da por leucocitos del donante y citocinas que hay también, principalmente interleucina 1, interleucina 6, prostaglandinas o anticuerpos contra antígenos HLA en el receptor. El diagnóstico es de exclusión, pero lo debemos de sospechar en el cuadro que les comentaba. Y el manejo es sintomático con paracetamol y evaluar otras causas de fiebre mientras lo vamos manejando. Las reacciones alérgicas o anafilácticas se presentan de alergia del 1 al 3% de las transfusiones. Su prevalencia es desconocida, generalmente con plaquetas o con plasma, y mucho menos frecuente, 0.1% en paquetes globulares. La anafilaxia es rara, presentándose en 1 a cada 50,000 a 20,000 transfusiones, y generalmente es por hipersensibilidad tipo 1, con IgEs, mastocitos o, de granulación de mastocitos y basófilos, y esto es derivado de alergia a proteínas del plasma. Los factores de riesgo son la transfusión de plaquetas o plasma, el que no estén lavadas, y es generalmente por anticuerpos anti-IgA o anti-aptoglobinas, por lo que tenemos que justamente en los pacientes que presenten este tipo de reacciones anafilácticas, buscar deficiencia de IgA, y posteriormente cualquier paciente que haya presentado alergia, transfundirlo con desplasmatizados, y posteriormente en los que tengan anafilaxia y deficiencia de IgA confirmada, pacientes derivados de pacientes que también tengan esta deficiencia. El manejo de una reacción alérgica es con antihistamínicos, generalmente de difenidramina, y con la anafilaxia, pues el manejo de cualquier reacción anafiláctica deteniendo la transfusión y con epinefrina. De los factores de riesgo para sepsis posttransfusional es la técnica de recolección y almacenamiento, por ejemplo, de las plaquetas, que es a temperatura ambiente, el que haya infección en el donador, poca higiene o que los protocolos no sean los correctos. Generalmente el paciente presenta fiebre, escalofríos e hipotensión. Lo que se tiene que hacer son cultivos del componente del paciente y posttransfusionales, y iniciar antibióticos de amplio espectro y buscar otro probable foco infeccioso. Y en cuanto a la reacción hemolítica tardía, comentamos que es una hemólisis monomediada que se da en días a semanas después de la transfusión, puede ser intra o extravascular, se define como la que se presenta después de 24 horas,
y puede ser hasta 28 días después. Generalmente es por antígenos menores, tipo KID o RH, y no presenta una clínica tan florida como las reacciones inmediatas, y lo que tenemos que hacer es buscar estos anticuerpos y posteriormente evitar transfusiones que impliquen eso. Muy bien, Santiago, gracias. Muy bien. Muy bien. Del grupo 3. Del grupo 3, le damos las gracias antes que nada a la doctora Adriana Tripp por su retroalimentación, y nos va a hacer favor de dar el resumen la doctora Montserrat Ávila. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. En el grupo 3 nos tocó hablar acerca de las reacciones transfusionales TRALI y TACO. Respecto a TRALI, es una lesión pulmonar aguda relacionada a la transfusión. Hablamos que ocurre dentro de las primeras 6 horas, puede llegar hasta las 72 horas, pero bueno, ya sería un TRALI tipo diferido. Dentro de las características, el cuadro clínico que presentan el TRALI es puede observarse taquipnea, taquicardia, hipotensión arterial y fiebre, además de que a veces puede observarse cianosis y estupor. Es puto color azumunado. Bueno, aquí respecto a la diferencia que hay sobre el TACO, que es la sobrecarga asociada a transfusión, es que el TACO es tal cual, provoca un edema pulmonar de origen cardiogénico, y es asociado a una falla cardíaca derecha. Es algo muy importante que nos diferencia al TRALI, puesto que el edema pulmonar es no cardiogénico y no representa un daño, no hay falla cardíaca. Bueno, también tenemos que puede dividirse en tipo 1 y tipo 2 el TRALI. El tipo 1 pues no tiene factores de riesgo, y el tipo 2 son pacientes que presentan factores de riesgo, principalmente pacientes que están graves, que están en la UCI y presentan alguna enfermedad que provoque inflamación, ya que la inflamación el proceso inflamatorio está asociado a la reacción que provoca el TRALI. También puede ser TRALI tipo inmune y no inmune. El inmune pues está dado por los componentes de los hemoderivados, los cuales provocan anticuerpos antiantígeno leucocitario humano 1 y 2 y los antiantígenos neutrófilos humanos. Bueno, también respecto al tratamiento, pues lo principal es mantener los signos vitales estables del paciente, y podemos también, tenemos que tener en cuenta que cuando lo principal es mantener una buena oxigenación del paciente y dar tratamiento como si fuera un edema pulmonar, estuviéramos manejando el edema pulmonar. También hablamos acerca de las reacciones hemolíticas. Las reacciones hemolíticas agudas pueden ser a inducir alta mortalidad respecto a las transfusiones, y principalmente el tratamiento en las reacciones hemolíticas pues es mantener una uresis adecuada en el paciente para prevenir la falla renal. Y estas fueron una de las cosas que abordamos en nuestra plática. De acuerdo, muchas gracias, Montserrat. Pues si quieren pasamos ya a la revisión que hizo Melissa del tema, y si se les van ocurriendo algunas preguntas para aprovechar a nuestros expertos aquí y también a nuestros residentes que revisaron el tema, las pueden ir poniendo en el chat y las hacemos al final, pero adelante, Melissa. Decir nada más que en el chat el doctor Emanuel Fernández nos puso un enlace de los lineamientos del Centro Nacional de la Transfusión para el manejo clínico y del laboratorio de las reacciones adversas transfusionales, para que todos puedan usarlo y tenerlo y puedan tener acceso a estos lineamientos. Adelante, doctora, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Daniela Martínez Ortiz, soy R2 de Hematología del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho en Puebla. En esta ocasión nos tocó dar la sesión titulada Complicaciones asociadas a la transfusión.
Respecto al contenido, vamos a tratar de abordar algunos de los temas que discutimos en los grupos, como aspectos generales, clasificación, infecciones transmitidas por transfusión, reacciones febriles no hemolíticas, reacciones alérgicas, anafilácticas, TACO, TRALI y reacción hemolítica aguda. Las transfusiones de componentes sanguíneos se consideran como un procedimiento relativamente seguro, inocuo y eficaz. Sin embargo, la terapia transfusional conlleva el riesgo de reacciones adversas, que estas se pueden definir como una respuesta anormal o efectos adversos que un paciente presenta o desarrolla con la administración de diferentes componentes sanguíneos. Respecto a la epidemiología, en un estudio que se realizó desde 1999 hasta el 2004, se determinó una tasa de incidencia de 1.7 por cada 1000 transfusiones. Al igual, en este estudio se valoró en qué servicios predominaban las reacciones transfusionales. El primero fue el servicio de oncología, seguido del servicio de gine y, en sexto lugar, el servicio de hematología. Para clasificarlos, puede ser en base a su temporalidad, inmediata dentro de las 24 horas y tardía posterior a las 24 horas. Otra forma de clasificarlas es en inmunológicas y no inmunológicas, y ambas pueden ser tanto inmediatas como tardías. Dentro de las reacciones inmunológicas, del subtipo inmediatas está la hemolítica, la febril no hemolítica, alérgicas como urticaria y anafiláctica, el daño pulmonar agudo asociado a transfusión, conocido como TRALI. Dentro del subtipo tardías está la aloinmunización contra antígenos, ya sean eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios o por proteínas plasmáticas. También la hemolítica, enfermedad Dihedro contra hospedero, púrpura post-transfusión e inmunomodulación por transfusión. En las reacciones no inmunológicas, los subtipos inmediatos está la contaminación bacteriana, la sobrecarga circulatoria, conocida como TACO, la hemólisis no inmune, tanto mecánica, térmica y osmótica, la embolia aérea o por partículas, hipotermia, el desequilibrio electrolítico como hipocalcemia, hiperpotasemia, hipomagnesemia y la coagulopatía hemodilucional. En las no inmunológicas tardías son dos, que sería la hemosiderosis y la transmisión de infecciones tanto virales, bacterianas y parasitarias. El primer tema que vamos a abordar son las infecciones transmitidas por transfusión de hemocomponentes. Estos tienen una incidencia en paquetes globulares de 1 en cada 500,000 y en aféresis plaquetarios 1 en cada 400 a 2,000. En los eventos fatales por transfusión, del 4 al 10% están asociados a contaminación bacteriana de diversos componentes, y este es más frecuente en concentrados plaquetarios, ya que se mantienen a una temperatura ambiente. La Base Mundial de Datos de la OMS sobre la seguridad de la sangre reporta las infecciones transfusionales más frecuentes, como VIH, virus de hepatitis B y C y sífilis. Lo divide en base a los ingresos de los países, y como podemos ver, países con ingresos bajos tienen mayor incidencia de estos, y esto es debido a que no se tamizan los marcadores obligatorios y el control de calidad es mucho menor. En México se realiza el tamizaje normado por la NOM 253, el cual incluye virus de hepatitis B, C, VIH, sífilis, enfermedad de Chagas y brucelosis. El que más predomina es el virus de hepatitis C con un 0.57%, seguido de sífilis con un 0.47%. Respecto a la fisiopatología, el origen de la contaminación puede ser por 3 factores: una bacteriemia en el donador, ya sea que esté infectado por salmonela o yersenia, un arrastre de las bacterias de la piel en el momento de la venopunción, generalmente aquí son gram positivos, una contaminación del contenedor y del medio en que se descongelan los componentes, que aquí generalmente son gram negativos. Los factores que influyen en la gravedad clínica es el tipo de bacteria, la carga bacteriana y las características del receptor. Las reacciones más graves se asocian a bacterias gram negativas, ya que estas contienen potentes toxinas que estimulan la activación de macrófagos, que a su vez liberan gran cantidad de citocinas que condicionan una respuesta sistémica, tal como fiebre, vasodilatación y las características del choque séptico. Respecto a las bacterias, las más comunes es el Staphylococcus coagulasa negativo, que esta rara vez produce una infección grave, pero se asocia más a reacciones febriles. También Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, que esos se asocian más a aféresis plaquetarios. Pseudomonas aeruginosa y Yersinia enterocólica pueden proliferar en temperaturas altas en refrigeración, por eso se encuentran en los paquetes globulares. El riesgo de una infección aumenta con el tiempo de almacenamiento después de la donación, y 1 de cada 2,000 paquetes de plaquetas contienen bacterias detectables 5 días después de la donación. Respecto a sus manifestaciones clínicas, son agudas, aparecen dentro de las primeras 4 horas, pueden presentar escalofríos, fiebre, alteración de conciencia, hipotensión y datos de choque. El manejo es detener la transfusión, inspeccionar la unidad en busca de cambios de coloración o burbujas, toma de cultivos, tanto al paciente como al hemoderivado, y agregar antibiótico-terapia empírica de amplio espectro, como betalactámicos y aminoglucósidos, y en caso de que se vea involucrado un paquete globular, se puede agregar antiseudomonas. Posteriormente, dar un tratamiento dirigido en base a los cultivos y a los síntomas y signos de choque séptico. Para la prevención, hay que hacer una rigurosa selección del donador,
asepsia en el manejo de los materiales de uso en el proceso de sangría, asepsia y antisepsia de la piel del área de venopunción, limitación del tiempo del almacenaje de los hemoderivados, una inspección de los componentes antes de la transfusión, leucorreducción, limpieza de los baños de descongelación y eliminación en el proceso de sangría de los primeros mililitros de sangre, esto como una medida para reducir el arrastre de bacterias provenientes de la piel. El siguiente tema que vamos a abordar son las reacciones febriles no hemolíticas, que se define como un incremento de la temperatura de 1 centígrado que se presenta durante la transfusión o en las primeras 24 horas posterior sin otra causa que lo explique. La frecuencia es de 0.5 al 1% en general y tiene una incidencia en paquetes globulares de 0.5 al 10%, en aféresis plaquetarios del 1 al 38%. Existen diversos factores que inciden en la frecuencia de este tipo de reacciones, como es la aloinmunizaciones previas en pacientes embarazadas o politransfundidas, el tiempo de almacenamiento, el tipo de componente sanguíneo y la cantidad de leucocitos residuales. La fisiopatología: va a haber una interacción de anticuerpos del receptor contra antígenos leucocitarios o plaquetarios en el componente transfundido y resulta a la liberación de pirógenos endógenos, como es la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Hay una liberación de citocinas por macrófagos activados del paciente en respuesta a los leucocitos del donador y el almacenamiento de las plaquetas favorece la liberación de la ligandina CD40, que estimula las células endoteliales que producen prostaglandina E2 con una actividad muy similar a las citocinas pirogénicas. Las manifestaciones clínicas son agudas dentro de las 24 horas, pueden presentar fiebre, escalofríos, hipertensión transitoria, emesis, taquipnea y cefalea. El diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar una reacción hemolítica, una contaminación bacteriana, se tiene que detener la transfusión, inspeccionar la unidad en busca de cambios de coloración o burbujas, toma de cultivos tanto al paciente como al hemodderivado. Y respecto al tratamiento, son antipiréticos como lo es paracetamol. Para la prevención, se puede realizar leucorreducción previa al almacenamiento, uso de sangre leucorreducida en pacientes politransfundidos y multíparas, y uso de filtros para leucocitos. El siguiente tema son las reacciones alérgicas. Esta se puede definir como un resultado de hipersensibilidad a proteínas o sustancias alérgicas presentes en el plasma contenido en el componente transfundido. Pueden ser leves como urticaria o graves como anafilaxia. La incidencia en el caso de la urticaria es del 1 al 3% y en caso del choque anafiláctico es de 1 en cada 20.000 a 45.000 unidades transfundidas. La fisiopatología: hay una interacción entre el alergeno exógeno y un anticuerpo de tipo IgG e IgG preformado por sensibilizaciones previas al receptor. El anticuerpo se localiza en la superficie de los mastocitos y basófilos, tanto en tejido como en sangre periférica. Al ocurrir una unión con el alergeno, estas células las activan y liberan mediadores de anafilaxia llamados anafilotoxinas, que son las responsables de la sintomatología. Un factor de riesgo importante es la deficiencia de la inmunoglobulina A, que niveles menores a 0.07 gramos sobre decilitros o la deficiencia de la aptoglobulina se asocian más con la anafilaxia. Las manifestaciones clínicas son urticaria, prurito, enrojecimiento, angioedema y en casos más graves puede haber hipotensión, vómito, disnea, sibilancia y estridor, pérdida de conciencia y broncoespasmo. El tratamiento es detener la transfusión y mantener una vena canalizada. En caso de reacciones leves se puede aplicar antihistamínicos como difenhidramina, una dosis de 25 a 50 miligramos cada 6 a 8 horas por vía oral, intramuscular o IV. En caso de hipotensión o cuando la reacción no cede o se agrava, se puede dar epinefrina a una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por vía subcutánea cada 20 a 30 minutos hasta un máximo de 3 dosis o hidrocortisona a una dosis de 100 a 500 miligramos IV cada 6 horas. En caso de broncoespasmos está recomendado la aminofilina a una dosis inicial de 6 miligramos por kilogramo IV en infusión en un periodo de 20 a 30 minutos con una dosis de mantenimiento de 0.5 a 0.6 miligramos por kilogramo por hora en infusión IV en un periodo de 20 a 30 minutos y el tratamiento de soporte de acuerdo a las condiciones clínicas de cada paciente, ya sea fluidoterapia o oxigenoterapia. La prevención en pacientes con antecedentes documentados de reacciones alérgicas transfusionales se puede utilizar concentrados eritrocitarios y plaquetarios lavados. En pacientes con reacciones reiterativas se puede premedicar con antihistamínicos y vigilar durante las siguientes 24 horas. La premedicación con antihistamínicos es controversial ya que no hay un estudio que avale la disminución de la mortalidad o la incidencia del mismo. Otro tema son las reacciones hemolíticas agudas, que esta la podemos definir como una destrucción aumentada de los eritrocitos, que puede ser tanto inmune como no inmune, dependiendo del sitio de
Destrucción puede ser extravascular, intravascular y dependiendo de la temporalidad puede ser inmediata dentro de las 24 horas y tardía posterior de las 24 horas hasta los 30 días. Su etiología son las reacciones mediadas por el sistema inmunitario como una incompatibilidad ABO o RH, que esto es principalmente por un error a la identificación del paciente o del paquete transfundido en transfusiones de emergencia, cuando no es sometido el paquete a pruebas de compatibilidad, reacciones retardadas por anticuerpos previos, hiperhemólisis, plaquetas o plasmas incompatibles con el grupo ABO, inmunoglobulina intravenosa o la inmunoglobulina RH, el síndrome de linfocitos pasajeros, como en pacientes post-trasplante hematológico o de órganos sólidos, la aplasia pura de células rojas después de un trasplante. En las reacciones no mediadas por el sistema inmunitario están las 3, que son las lesiones térmicas en caso de un exceso de calor o frío, osmóticas por aplicación de dextroxa, mecánicas por infusión a presión rápida o infusión a través de filtros leucorreductores estrechos. Respecto a su epidemiología, las reacciones hemolíticas inmediatas tienen una incidencia de 1 en cada 6.000 a 30.000 unidades transfundidas, una mortalidad de 1 en 500.000 a 1.000.000 de unidades transfundidas y el 6% de estas tienen resultados fatales. En caso de las reacciones hemolíticas tardías, tienen una incidencia de 1 en 2.500 a 4.000 unidades transfundidas y una mortalidad de 1 en 3.85 millones de unidades transfundidas. La tasa de reacción transfusionales hemolíticas agudas entre los pacientes que reciben transfusiones de emergencia de sangre que no han sido causadas es una reacción por cada 2.000 transfusiones. Esto se da principalmente en las salas de urgencias. Como podemos ver, esto es una gráfica que muestra las muertes anuales identificadas en Estados Unidos del 2005 al 2016 y se puede observar que conforme han pasado los años hay una disminución general en las muertes relacionadas a las reacciones hemolíticas y esto se puede atribuir a una reducción de las transfusiones de sangre ABO incompatible. Factores de riesgo importantes es la enfermedad de células falciformes y talasemia con una incidencia de reacciones transfusionales hemolíticas tardías e hiperhemólisis que van de 1 al 20% de las transfusiones. Otro factor es la incompatibilidad ABO, como en antígenos no ABO, irregularidades en los antígenos del sistema RH, KEL, entre otros. La fisiopatología, hay una interacción de los eritrocitos transfundidos con los anticuerpos preformados del receptor y la reacción antígeno-anticuerpo puede o no activar el complemento de acuerdo a la inmunoglobulina implicada, lo que conduce a una hemólisis tanto intra o extravascular. En el caso de la hemólisis intravascular, esta se asocia más con los eventos agudos, intervienen las citocinas con actividad inflamatoria y vasoactiva, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6 y 8 y la proteína quimiotrayente de macrófagos. Su fisiopatología, la incompatibilidad entre el donante y el receptor da como un resultado el reconocimiento y la unión de antígenos de grupos sanguíneos extraños por la inmunoglobulina M circulante, que esto causa una actividad del complemento terminal y conduce a la formación del MAC, que es el complemento ataque a la membrana. El MAC destruye las membranas de los glóbulos rojos, liberando la hemoglobina al espacio intravascular, causando daño a órgano diana, manifestando lesión renal aguda, necrosis tubular aguda e insuficiencia renal. Por otro lado, los componentes tempranos del complemento causan daño endotelial y un aumento de la permeabilidad capilar a través de la activación de los mastocitos, células polimorfonucleares, monocitos, células endoteliales que liberan citocinas e interleucinas, dando como resultado una vasodilatación, hipotensión, fiebre y CID. La fisiopatología en la hemólisis extravascular, el eritrocito sensibilizado es destruido por el sistema fagocítico mononuclear mediante los receptores por la porción FC de las inmunoglobulinas y la fracción C3b del complemento. Este se asocia más a crónicos y las reacciones transfusionales hemolíticas tardías casi siempre son causadas por respuestas inmunitarias previas en pacientes que han sido inmunizados tanto por transfusiones, un trasplante alogénico, embarazo, y este tipo de reacciones rara vez se constituye una emergencia médica. Aquí la fisiopatología va a haber una activación incompleta del complemento por opsonización de la IgG y C3b, la cual media la eritrofagocitosis hepática y esplénica, lo que da lugar a una esferocitosis y microesferocitos. Existe un análisis de los glóbulos rojos que liberan la bilirrubina no conjugada, que es transportada al hígado, y la bilirrubina no conjugada hepática se excreta por urobilinógeno y estercobilinógeno. La anemia por destrucción de los glóbulos rojos y la ictericia por exceso de bilirrubina no conjugada son las principales manifestaciones clínicas. Estas se pueden presentar tanto agudas como crónicas. En el caso de las crónicas, pues es característico la ictericia. Hay una triada que también es característica, que es el dolor abdominal, la fiebre y la hemoglobinuria. También puede estar presente enrojecimiento, taquipnea y taquicardia.
En pacientes críticos que no pueden comunicar, es importante vigilar en las primeras 24 horas datos como taquicardia, hipotensión o sangrado, ya que pueden ser estas manifestaciones de una reacción transfusional. La gravedad de las reacciones agudas van a depender del título de los anticuerpos anti-A, del título de los anticuerpos anti-B, el volumen de sangre incompatible transfundida. La mayoría de las muertes se han asociado con infusiones de 200 mililitros o más de sangre incompatible, aunque volúmenes tan pequeños como de 25 mililitros han tenido resultados fatales, sobre todo en la población pediátrica. También la velocidad de transfusión influye en la gravedad. Respecto a los paraclínicos, el fibrinógeno se va a encontrar disminuido, la aptoglobina se va a encontrar disminuida, la bilirrubina indirecta se va a encontrar aumentada, el DHL va a estar aumentado, va a haber hemoglobinuria, el CUMS directo va a estar positivo, las pruebas, se tienen que realizar pruebas cruzadas y en un frotis de sangre vamos a encontrar esferocitos, esquistocitos y las reacciones hemolíticas autoinmunes. Es una emergencia médica, no existe un tratamiento específico, el manejo consiste principalmente en suspender la transfusión y la reanimación con líquidos. En estos pacientes tenemos que tener ciertos objetivos, como una diuresis de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo hora, una normocalemia, un pH en la orina de 6.5, una presión arterial normal, plaquetas de al menos 20,000, el fibrinógeno de al menos 100 miligramos sobre decilitro. Respecto al tratamiento, como profilaxis, pues reportan la bibliografía de hidrocortisona con una dosis de 100 miligramos antes de la transfusión y repetir a las 24 horas, inmunoglobulina intravenosa, una dosis de 1.2 a 2 gramos por kilogramo durante un periodo de 2 a 3 días y la primera dosis se administra antes de la transfusión. No hay una evidencia que respalde el uso rutinario de las dosis altas de glucorticoides terapéuticos o de inmunoglobulina IB, sin embargo, se ha descrito que se sigue utilizando como profilaxis. En pacientes que requieren soporte de transfusión a largo plazo, también se ha estudiado la profilaxis con rituximab a dosis de 1000 miligramos con un intervalo de 2 semanas, de 1 a 2 dosis, y metilprednisolona con una dosis de 100 miligramos, de 10 miligramos. El intercambio plasmático, eculizumab y tulizumab, se han utilizado en casos de hemólisis que representan una amenaza para la vida, pero su beneficio es incierto. El siguiente tema es daño pulmonar agudo asociado a la transfusión, conocido como TRALI. Su definición es una reacción transfusional inmediata, es una insuficiencia respiratoria aguda o hallazgos de imagen característicos de infiltrado pulmonar y edema pulmonar sin evidencia de falla cardíaca u otra causa de falla respiratoria. Esto usualmente ocurre dentro de las primeras 6 horas de la transfusión y la gravedad de la falla respiratoria es desproporcionada en relación al volumen transfundido. También se conoce como un edema pulmonar asociado a hipoxemia no cardiogénico. Los componentes implicados con mayor frecuencia son los concentrados plaquetarios y el plasma. La definición de TRALI surgió en el 2004 por un grupo de consenso canadiense que lo dividió en dos, TRALI y posible TRALI. En el 2019, un grupo de consensos internacionales lo redefinió dividiéndolo en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 no presenta factores de riesgo para el síndrome de dificultad respiratoria aguda, tiene un inicio agudo, hay datos de hipoxemia, hay evidencia clara de edema pulmonar bilateral en imagen, tiene un inicio dentro de las 6 horas posterior a las transfusiones, no hay evidencia de hipertensión auricular izquierda o si esta está presente, se considera que no es la principal causa de hipoxemia y no hay una relación temporal con un factor de riesgo alternativo para el síndrome de dificultad respiratoria aguda, como lo es neumonía, sepsis, aspiración, trauma, pancreatitis. El TRALI tipo 2, estos presentan factores de riesgo para el síndrome de dificultad respiratoria aguda. En estos casos, la mayoría no han sido diagnosticados con síndrome de dificultad respiratoria aguda y si sí fueron diagnosticados o ya preexiste, pues es leve y el estado respiratorio empeora debido a la transfusión basándose en los hallazgos descritos en las categorías A y B de TRALI tipo 1. El estado respiratorio era estable 2 horas previas a la transfusión en estos pacientes. Tienen una incidencia de 1 por cada 64,000 componentes transfundidos, una frecuencia de 0.08 al 15.1% en pacientes, el 0.01 al 1.12% por producto, y este representa el 34% de las muertes relacionadas con transfusiones. Tiene una tasa de mortalidad del 5 al 10% y esta aumenta hasta el 47% en pacientes críticamente enfermos. Respecto a la fisiopatología, es un resultado de una reacción inmunomediada basada en un doble hit, en el cual va a presentar tanto en el paciente como en el producto. Puede haber aumento de la interleucina 8, puede tener el paciente antecedentes de abuso crónico de alcohol, una edad avanzada, una lesión renal aguda preexistente,
trauma, cirugía hepática, ventilación mecánica invasiva, aumento de la PCR y disminución de la interleucina 10. En el caso del producto, el segundo hit está asociado a anticuerpos anti-HLA de clase 1 o 2, anticuerpos anti-HNA y mediadores no relacionados con los anticuerpos. Aquí los neutrófilos son los patógenos clave que median el daño pulmonar. Los anticuerpos anti-HLA1 se unen al endotelio y retienen a los neutrófilos mediante sus receptores de FcGR, activándolos, y las plaquetas inducen a la formación de redes extracelulares conocidas como NETs, que estos inducen toxicidad directa en el endotelio pulmonar. Los anticuerpos anti-HLA1 se unen a las células endoteliales pulmonares activando la cascada del complemento, lo que resulta en la producción de CD5, y el CD5 puede unirse al receptor del CD5 en monocitos macrófagos, atrayendo estos a las células en los pulmones e induciéndolas a producir una especie de reacciones de oxígeno que dañan el endotelio pulmonar y causan el tráleo. Las manifestaciones clínicas pues son agudas dentro de las primeras 6 horas. Puede haber taquipnea, disnea, hipoxemia, taquicardia, hipotensión. En la biometría hemática podemos encontrar leucopenia transitoria y trombocitopenia leve. En la imagen de la izquierda podemos ver una radiografía normal antes de una transfusión y en la derecha una radiografía post-transfusión con cambios infiltrativos indicativos de un edema pulmonar. El tratamiento son medidas de soporte, terapia de oxígeno, ventilación mecánica con una estrategia de ventilación pulmonar protectora, oxigenación por membrana extracorpórea, evitar diuréticos, manejo de líquidos, manejo de aminas vasoactivas. Aunque son efectivos para el síndrome de dificultad respiratoria aguda, no se ha encontrado evidencia clara de beneficio en la terapia con corticosteroides en tráleo. Recientemente se han realizado revisiones de posibles terapias para tráleo, como las que se muestran en esta imagen, las cuales se concluyó que las estrategias terapéuticas más prometedoras es explorar en las terapias con interleucina 10, la regulación a la baja de los niveles de PCR, el enfoque en los ROS, el bloqueo en los receptores de interleucina 8, y todos ellos son enfocados en el receptor de las transfusiones. Por último, está el tema de sobrecarga circulatoria, que esto se puede definir como una nueva aparición o exacerbación de más de 3 de los siguientes síntomas dentro de las 6 horas después de la transfusión: un distrés respiratorio agudo, manifestado por disnea, ortornea y tos, una presión venosa central elevada, evidencia de insuficiencia cardíaca izquierda, elevación del péptido natriurético cerebral, evidencia radiográfica de edema pulmonar y evidencia de un balance de líquidos positivo. Ese tiene una incidencia de 1 por cada 14,000 transfusiones, una frecuencia del 1 al 8%, y en pacientes críticamente enfermos sube hasta un 11%, con una mortalidad del 44%. Respecto a la fisiopatología, aquí también se basa en una reacción basada en un doble hit, el cual va a haber el primer hit una inadecuada adaptabilidad a los volúmenes de líquidos. Puede el paciente tener antecedente de falla cardíaca, falla renal, balances de líquidos positivos y un segundo hit con un manejo de fluidos subóptimo. Va a haber la presencia de neutrófilos intraalveolares que van a condicionar con un componente inflamatorio, aumentando la filtración de líquido debido al aumento de la presión hidrostática, causando un edema hidrostático cardiogénico. Los síntomas van a ser de dificultad respiratoria, van a ser agudos dentro de las primeras 6 horas. Puede haber taquipnea, disnea, hipoxemia, taquicardia, hipertensión, fiebre y datos de insuficiencia cardíaca izquierda. Aquí, como podemos ver en la radiografía de la izquierda, es un paciente con sobrecarga hídrica y ya con diagnóstico de TACO, y en la imagen de la derecha es un paciente que respondió a diuréticos posterior a su aplicación. Como tratamiento, no existe un tratamiento específico y el manejo de TACO es similar al de la insuficiencia cardíaca aguda, que este incluye diuréticos, oxígeno y ventilación avanzada si fuera necesario. Hay que individualizar la terapia en cada paciente y es importante que en todas las reacciones se reporte a banco de sangre. Como conclusiones, pues es crucial realizar una adecuada selección de donante y realizar pruebas exhaustivas para garantizar la seguridad de las transfusiones y prevenir la transmisión de enfermedades. La premedicación con antihistamínicos, corticosteroides y acetaminofén es controversial, puede reducir la incidencia en reacciones alérgicas y febriles en pacientes con antecedentes de estos, sin embargo, no modifica la mortalidad, y la vigilancia continua y la notificación de las complicaciones asociadas a las transfusiones son fundamentales para mejorar la seguridad y la calidad de los procedimientos de transfusión sanguínea. Eso sería todo, muchas gracias. Pues muchas gracias, Melissa, por la revisión
y por tu plática. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ya sea a Melissa sobre el caso o incluso también a alguno de nuestros profesores que nos acompañan. Y si nadie tiene una pregunta, no sé si alguno de los profesores tenga como algún comentario final que le parezca relevante aportar o que quiera agregar. Adelante si quieres, Adriana. Ok, pues creo que estuvo muy completa la revisión y todo lo que mencionaron los residentes. Y nada más como para redondear un poquito, todo lo que podemos hacer para prevenir estos eventos adversos, nuestras reacciones transfusionales, y qué está en nuestro poder, o sea, como clínicos, independientemente del banco de sangre, es desde el hemocomponente, desde recibirlo y ver la integridad física del hemocomponente, es uno de los puntos. O sea, la persona que recibe ese hemocomponente o que lo traslada, ¿no? En algún momento vamos a tener contacto con él y pues ver si que sea un sistema cerrado, tiene que estar cerrado, hablando un poquito y retomando el tema de la sepsis. A veces los hospitales que hacemos pools, como en nutrición, este proceso de conectarlo a ciertos filtros para poder hacer un pool plaquetario de diferentes concentrados, eso implica un riesgo y no en este tipo de hemocomponentes, pues son mucho más propensos a que haya sepsis por la transfusión. Esa es una, la integridad del hemocomponente. Otra cosa que tampoco, que hay que hacer énfasis para que revisemos es que esa unidad sea para nuestro paciente. O sea, siempre esa cadena de hemovigilancia, pues no perderla, que lo hace enfermería, pero también nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Ver que antes de la transfusión, ese hemocomponente sea para nuestro paciente y ahí tiene que estar el nombre de nuestro paciente asignado a ese hemocomponente. Otro es checar la serología. Siempre traen los hemocomponentes una etiquetita. La verdad es que yo, todo medicina interna, yo que no me acordaba, o sea, no me fijaba en esa parte, ¿no? Y entonces siempre hice la serología que sea negativo, justo para lo que mencionabas, ¿no? El VIH, hepatitis B, C, treponema, etcétera. Que esté negativa. Si negativa, bueno, le ponen no reactivo, no reactivo, no reactivo. Y para TAC-RALI, que creo que son reacciones que pasan desapercibidas porque suceden en el filtro y dicen, bueno, dale diurético, puntitas y listo, ni siquiera se reportan. Entonces, para eso igual identificar qué factores de riesgo tiene nuestro paciente. Hay incluso, me decían que en el Reino Unido, desde que ponen ahí desde que llenan la solicitud, hay un pequeño cuadrito que dice cuáles son los factores de riesgo. Es como un checklist para hacer tu detección de factores de riesgo para TACO, y entonces ya desde ahí ya ponen, tu paciente es mayor de 65 años, tu paciente tiene falla cardíaca, falla renal, cuántos hemocomponentes ha transfundido, todo esto es un checklist y lo llenan y entonces te dan recomendaciones con base en eso, o sea, como el tiempo de transfusión, vigilar, estar a lo mejor más atento. Y otra cosa también es los signos vitales, o sea, siempre pretransfusionales, checarlos cada 15, o sea, idealmente, yo sé que las enfermeras, la carga de trabajo en los hospitales es brutal, y estar vigilando cada 15 minutos, como dicen, pues es difícil, pero al menos la pretransfusional y a los 15 minutos de que inicia la transfusión, eso garantiza también que detectes pues allá desde ahí alguna elevación de temperatura o que empiece con taquicardia o mira bajo la saturación, aunque sea muy leve, y ya poner la atención a esa transfusión. Entonces creo que todos estos puntos son como cosas muy, muy sencillas que podemos hacer y para prevenir, ¿no? que ocurran estas reacciones transfusionales. De acuerdo, creo que Frank tiene una pregunta y después pasamos a los comentarios de Manuel y del doctor Mellón. ¿No? Bueno, si no tienes pregunta, Frank, Emanuel. Sí, gracias. Nada más para recalcar dos cosas. Una es que los pacientes que nosotros habitualmente tenemos en hematología pueden llegar a tener en muchas ocasiones mucho riesgo para sobrecarga hídrica asociada a la transfusión.
y que el control del balance hídrico es sumamente importante y que parece que en muchas ocasiones se nos olvida. Si tenemos un paciente con una leucemia aguda linfoblástica que está en inducción y que está con hiperhidratación y todo esto, todavía le transfundimos, incrementamos el volumen, no modificamos los volúmenes y no le damos un seguimiento cercano al balance hídrico. Y sí, efectivamente, el paciente clásico que hace TACO va a ser el paciente mayor de 65 años que tiene antecedente de una falla cardíaca o de insuficiencia cardíaca de una u otra manera, reducción de la FEBI, pero cuando estuve en cancerología tuvimos pacientes de 26 años fit completamente con TACO por simplemente un mal manejo de balance hídrico en una leucemia aguda linfoblástica con hiperhidratación. Entonces creo que eso es algo sumamente importante que tengamos en cuenta y que no desechen ni la pediatría ni la medicina interna cuando nos volvemos hematólogos. Recordemos que siempre existe eso, ¿no? Entonces, ese sería uno de los puntos. Y el otro de los puntos es que, como bien lo dijeron en la presentación, las principales causas de mortalidad en la actualidad asociadas a la transfusión van a ser tanto el TACO como el TRALI. Entonces, recordemos que un paciente que tiene síntomas pulmonares o síntomas respiratorios durante una transfusión es un paciente que potencialmente tiene riesgo de fatalidad. Entonces, es un paciente que tenemos que estar sumamente cercanos a ellos para vigilarlos. Y para finalizar, me gustaría nada más compartir pantalla un segundito, Roberta, si me das chance, Adelante, porque adelante. les quiero presentar, quiero que vean esto. Ya les compartí el link definitivamente, pero quiero que lo vean, porque este es un trabajo que se hizo entre la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, en donde la doctora Carla participó con nosotros para hacer estos diagramas y que les estamos tratando de solventar la vida. Entonces, justo viene el diagrama de flujo de cómo actuar ante una reacción adversa a la transfusión, cuándo detenerlo, cuándo no, cuáles son las acciones que hay que realizar y dependiendo del síntoma pivote, qué acciones hay que realizar y cuándo detener por completo la transfusión y cuándo podemos reiniciar la transfusión, todo lo que hay que realizar posteriormente, que creo que vale muchísimo la pena que lo revisen. Este fue un trabajo en conjunto y que creo que puede sumar mucho a su práctica diaria. Y el otro es denme un segundito. Es el de el de las pruebas de laboratorio para realizar ante cualquier sospecha de reacción adversa. Y aquí justo viene es un consenso de como lo que dicen los artículos y diferentes guías a nivel internacional y ante cada reacción adversa a la transfusión, qué es lo que se sugiere tomar en caso de que lo tengamos. Y esto es como las pruebas extra banco de sangre, y esto es lo que nosotros en el banco de sangre se realiza ante una reacción adversa a la transfusión. Entonces creo que vale la pena que revisen ambos. Los dos se encuentran en la liga que les compartí para que le den una revisada y creo que es un consenso que se hizo en un grupo de expertos en representación de la Sociedad Mexicana de Medicina Transfusionaria del Centro Nacional, y no es porque haya yo trabajado en eso, pero creo que fue un buen trabajo que hicimos y es un buen aporte que intentamos hacer desde el Centro Nacional para poder coadyuvar a la mejora de la hemovigilancia en el país. Gracias. De acuerdo. Frank ya nos puso en el chat el comentario que quería hacer, que también es pues muy útil sobre pues la utilización de estas técnicas por ultrasonido con el POCUS para valorar la sobrecarga hídrica, que es muy útil en ese contexto. Doctor Mellón, adelante. Primero, totalmente de acuerdo con el doctor Fernández en la gravedad que puede tener la sobrecarga circulatoria en los pacientes hematológicos y a veces se nos olvida que aunque es más frecuente en los pacientes de más edad, también puede ocurrir, como ya lo dijo, en los pacientes jóvenes o en los niños. Y se nos olvida con frecuencia en las instituciones públicas y a veces en las privadas revisar el balance hídrico, como él ya lo comentó. Quiero hacer mucho énfasis porque es terrible que un paciente que está en inducción de una leucemia fallezca por edema pulmonar agudo, y esto, créanme que sucede y no es tan raro. Entonces, creo que es uno de los principales mensajes, totalmente de acuerdo.
Y la otra cosa que quería yo hacer énfasis es en los comités transfusionales de los hospitales, que bueno, se requieren para una certificación, pero a veces es nada más en el papel y la función real de los comités de transfusión no se lleva a cabo. Los comités de transfusión de los hospitales deben de funcionar muy de la mano con el banco de sangre y deben de estar muy activos para fomentar la detección de las reacciones adversas. Es terrible que cuando se revisan en las sesiones de los comités transfusionales, pues no hay reacciones adversas o hay una reacción cada 3 meses, cosa que es totalmente imposible que ocurra. Y esto pues quiere decir que estamos subdiagnosticando las reacciones, y el problema es que hay reacciones, digamos, leves, que son la mayoría, pero puede haber reacciones fatales que si no estamos pendientes podemos omitirlas. Entonces, sí, los comités de transfusión es algo que ya nos dirá luego el doctor Fernández en el Centro Nacional de la Transfusión qué tanta injerencia tienen en este sentido, porque sí creo que es algo fundamental. Quisiera yo nada más agregar, y aprovecho también para que algunos de nuestros expertos comente, la importancia de la leucorreducción y qué es lo que se hace en México en términos de leucorreducción, si podemos estar tranquilos o se puede mejorar aún más, y qué reacciones adversas nos previene la leucorreducción y cuáles no, porque no previene todas las reacciones. Entonces, ese sería mi comentario y esas serían dos preguntas para nuestros expertos. Pues ya Carla tenía la mano levantada, entonces si quieres empezamos con tu comentario y si quieres empezar a contestar algo de lo que... Sí, claro. Sí, de hecho, por normatividad nosotros estamos obligados a tener un comité si tenemos cierto número de transfusiones en nuestro hospital y tenemos que reportarlo al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Entonces, esto es obligatorio. De hecho, nosotros tenemos un comité y se lleva a cabo cada 3 meses. Y reportamos reacciones y demás temas, ¿no? Y sobre las preguntas, nosotros en el hospital hacemos una leucodepresión universal, que por norma es una disminución de 3 logaritmos, y esto va a reducir los leucocitos a menos de 1/10⁶. Con esto nosotros vamos a evitar las reacciones febriles no hemolíticas y también alguna transmisión de virus como el citomegalovirus. Entonces, lo que dice la literatura, que lo mejor es que tú hagas una leucodepresión universal prealmacenamiento, porque así vas a evitar que esos leucocitos residuales puedan liberar citocinas y así pues presentarse la reacción. Si no tienes una manera de hacer una leucodepresión prealmacenamiento universal, lo que puedes utilizar, o en algunos centros, es tú como hematólogo, conociendo los factores de riesgo que puede hacer, es pedir filtros para la transfusión que sean de un tamaño de 170 a 200 micras, porque en algunos casos no leucodepletan, entonces va a ser la probabilidad de que se presenten esas reacciones va a aumentar. Entonces, ese es el comentario. Y otra cosa, pues ya hablamos de las reacciones y de los pacientes que pueden tener factores de riesgo, y yo también quiero mencionar que también hay que practicar un poco de patient blood management y escoger bien a los pacientes, si realmente el paciente requiere una transfusión o no, porque vamos a ponerle 2, mejor ponerle 1, esperar, ver la biometría y al día siguiente ver si realmente el paciente necesita otro. Muchas veces le piden 2 concentrados, creo que ya es una práctica que han hecho y que se ha aprendido y pues no es la mejor, sobre todo en estos pacientes que, bueno, tienen otros factores de riesgo para reacciones asociadas a la transfusión. Y recordar que podemos evaluar con una biometría hemática desde los 15 minutos posteriores a la transfusión. No tenemos que esperar más tiempo, entonces podemos transfundirlo, ver una biometría y decidir si realmente requiere el paciente una transfusión. Entonces, bueno, nada más elegir al paciente correcto, el componente correcto y realizar un poquito más de PBM. Y bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno que estén abordando este tipo de temas que a veces se olvidan un poco, ¿no? Sí. De acuerdo.
No sé si alguno quiere agregar algo más a esto. Sí, yo nada más para agregar un poco y reforzar lo que dice Carla. De hecho, existe una iniciativa a nivel mundial muy intensa sobre la Choosing Wisely, en donde justo este tema está soportado por la Asociación Americana de Bancos de Sangre y el ASH, e incluso la ESMO, en donde están todos conjuntos diciendo una unidad a la vez y posteriormente evalúa, y esto es algo que a pesar de que está totalmente fundamentado y que todas las asociaciones lo están insistiendo, en la actualidad seguimos viendo pacientes que es pásale 2, pásale 3 porque tiene 6 de hemoglobina, cuando realmente estamos pasándonos por alto justo las recomendaciones y pareciera que nos acomodamos las recomendaciones cuando queremos y cuando no. Entonces, los invito a que empecemos a generar esta iniciativa de decidir sabiamente y transfundir una unidad a la vez. Y en seguimiento a la pregunta del doctor Millón al respecto de lo del Centro Nacional, efectivamente, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tiene todas las facultades, de acuerdo al artículo 343 bis 3 de la Ley General de Salud, para llevar el seguimiento de todos los comités de medicina transfusional y del Sistema Nacional de Biovigilancia del país. Lamentablemente, como usted bien lo dice, justo cuando yo estuve en mis funciones como director de normalización, yo tenía a cargo el tema de la revisión de todas las minutas de todos los comités de medicina transfusional del país, y lamentablemente es como usted bien lo dice, yo llegué a tener minutas que literalmente era un escaneo de una servilleta, en donde solamente había firmas. Es precario la manera como se está haciendo, y que realmente, como bien lo dicen, es solamente firmar por tener el papel y por cumplir, cuando realmente no le estamos dando el poder y la autoridad que debe de tener un comité de medicina transfusional al respecto. Y para esto, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, en el 2021 emitimos unas guías de recomendaciones del funcionamiento de los comités de medicina transfusional, y en la parte final agregamos un formato para facilitar la vida de qué puntos deberían de tratar en el comité de medicina transfusional basados en la normatividad y en la legislación al respecto. Qué es lo que tenemos que revisar y qué es lo que tenemos que ver para que entonces podamos orientar a los comités de medicina transfusional para empoderarlos y poder generar justo esta diferencia en indicar pacientes correctos y transfusiones correctas en el momento correcto. Perdón, y último, la leucodepresión también puede disminuir el riesgo de aloinmunización en contra de anticuerpos de antígenos irregulares y de anticuerpos anti-HLA, lo cual genera muchísima prevención para la refractariedad plaquetaria y para nuestros pacientes que van a ser sometidos a trasplante, tanto renal como órgano sólido como de células progenitoras. Disminuye el riesgo de aloinmunización en contra del HLA. Entonces, eso para nosotros es sumamente importante porque justo va a disminuir la posibilidad de que tengamos PRAS positivos y tengamos que requerir protocolos de desensibilización para estos pacientes. De acuerdo. Creo que Adriana quería agregar algo más. Sí, no, era también un poco repetir el punto de, o sea, CMV, disminuye CMV, reacción febril hemolítica, y para el trasplante tanto de órganos sólidos, pues como para nuestros pacientes y refractariedad plaquetaria. Y no, por último, decir que los hematólogos, ni modo, nos tocó la misión de, a donde lleguemos, defender que las transfusiones se realicen pues lo mejor posible. O sea, la realidad es que, y me di cuenta, alrededor del mundo estamos igual, o sea, transfundimos mal la mayoría de los hemocomponentes, y qué desgracia que a un paciente desarrolle un TRALI por plasmas que ni siquiera estaban indicados. Entonces, pues revisar, tenemos esa tarea no solo con los hematólogos, esa es la parte como más sencilla, sino también como sensibilizar a las demás especialidades. Y justamente este programa de transfundir nada más concentrado y un concentrado y evaluar con las DHs, los resultados están impresionantes. Saben, está presentado, o sea, en Australia 40% de disminución de transfusiones de concentrados eritrocitarios, menos plasmas y menos plaquetas, pero sí, o sea, de concentrados es impresionante. Entonces, como que nos deja mucho en duda aquí en nuestros países, tardaría muchísimo
al paciente en seguridad, en infecciones y además en costos, que eso siempre es una buena carta para decir ante las autoridades, pues sí pensarlo en estos pacientes del Patient Blood Management. Y esto. Gracias por la oportunidad. No, sí, sin duda son temas muy interesantes y creo que el mensaje final es de lo más relevante, ¿no? Tener muy clara la verdadera indicación de la transfusión porque nunca se puede prevenir en un 100% todos los eventos adversos y además está muy claro, lo platicamos también en alguna de las sesiones de medicina transfusional que tuvimos, que por alguna razón cuesta mucho trabajo aplicar la medicina basada en evidencias en el contexto de medicina transfusional en muchos aspectos, ¿no? Cosas que en otras áreas estamos muy acostumbrados a hacerlo. Aquí cuesta mucho quitar las costumbres de prácticas que se han hecho sin estar basadas en evidencia, pero bueno, nos toca hacerlo. Creo que por cuestiones de tiempo ya nos tenemos que despedir. Le dejo al doctor Mellón las últimas palabras. Gracias, Roberta. Pues creo que ha sido una sesión muy importante por el tema. Esto de hacerle el feo a la medicina transfusional, que luego ya se convirtió en un, pues como en algo que se dice de boca en boca, y en realidad la medicina transfusional tiene cosas súper interesantes, muy útiles. Entonces, y como dijo la doctora Tripp, me ganó las palabras que iba yo a decir. Qué bueno. Al hematólogo es al que le toca que esto se cumpla. El hematólogo no puede hacerse a un lado de la medicina transfusional como parte de sus actividades clínicas. El hematólogo debe empoderarse y debe mostrar a los demás médicos la importancia que tiene una adecuada medicina transfusional. Eso nos toca y no podemos eludir esa responsabilidad. Son los jóvenes, nuestros médicos residentes, y por eso quisimos hacer esta sesión interinstitucional para transmitirles lo importante que es que ellos tomen la batuta de lo que es una buena medicina transfusional. Ustedes son el futuro y por eso hemos querido incluir este tema. Y muchas gracias a nuestros expertos por sus aportaciones, también al caso clínico, a la presentación que fue muy completa, la doctora Melissa, muchas gracias. Y bueno, pues que pasen ustedes muy buenas noches. Nos vemos pronto el próximo sábado en otra sesión de la agrupación. Gracias y buenas noches. Bye. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, adiós. Gracias, buenas noches.